Dios les bendiga, amados hermanos, qué gusto ver sus rostros a cada uno de ustedes, de verdad qué gozo. Siempre, cada domingo lo digo, pero es una verdad, hermanos, de verdad qué gusto verles, porque aunque siempre hay ausencias, de cualquier manera, pues uno se goza por los que dispusieron en su corazón obedecer al mandato y estar fielmente en la presencia de Dios. Amén. Agradezco por cada uno de ustedes, hermanos, y agradezco por este espacio que el Señor me permite tener siempre, cada domingo, cada jueves, para usarme, mi Dios, usa mi Dios, su siervo, para poder llevar su palabra al pueblo. Y hoy, hermanos, pues quiero iniciar esta enseñanza haciéndoles una pregunta. No les voy a pedir que levanten su mano ni que la contesten públicamente, sino que la contesten ahí en su mente, en su corazón. Pero a pesar de que escuchamos las acciones de gracias, hermanos, pues sabemos que el Señor contesta y obra cuando uno está con Él fielmente. Amén. Ahora, la pregunta es la siguiente. Viendo lo que dice el versículo 12, donde hicieron la lectura junto conmigo, dice ahí la palabra de Dios, dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Ha deseado usted, amado hermano, amada hermana, alguna vez escuchar de la boca del mismo Dios que ha escuchado tu oración? Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos? ¿Habrá alguien aquí que no desee escuchar de la boca de Dios que el Señor ha escuchado su oración? Yo creo que no. Todos, hermanos, tenemos ese anhelo, ¿verdad? Todos deseamos de verdad, de todo corazón, escuchar que Dios mismo nos diga: hijo, he escuchado tu oración. Qué gozo, hermanos, qué alegría podía ser vivir eso. Sabemos que las sesiones de gracias nos han dejado ver que efectivamente el Señor está obrando y lo obra a su debido tiempo. Amén. Pero imagínense, hermanos, escuchar de la mismísima boca de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, decirnos: he escuchado tu oración. Hermanos, creo que no tiene comparación. Así que usted, hermano, tiene un problema, tiene una angustia, tiene una situación que le aqueja, que le duele. ¿Qué tan grande puede ser ese problema? Si está usted con Dios y le es fiel a Dios, hermano, Dios va a orar. Ahora, pues, este pasaje, hermanos, encontramos la clave precisamente para que Dios escuche nuestra oración. ¿Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones? Amén, ¿cierto? Pero deseamos, hermanos, a veces, y tenemos que ser honestos, que sea más rápido, ¿no? Que lo que le estamos pidiendo a Dios lo conteste a la brevedad. El Señor es sabio y contesta en su debido tiempo. Pero qué importante es, hermanos, tener esa certeza, esa confianza de que Dios mismo ha escuchado nuestras oraciones. Ahora, en este pasaje, hermanos, que vamos a analizar para tener la certeza de cómo ganar el favor de Dios. Si a usted le gusta apuntar y tener ahí en sus apuntes el título de la enseñanza, póngale así: ¿cómo ganar el favor de Dios? Vamos a encontrar en este estudio de esta mañana, hermanos, cómo ganarlo. Veamos que Salomón, hermanos, cumplía ciertos requisitos, y ahora Dios le dice al mismo Salomón que va a escuchar su oración. Y por los requisitos que Salomón cumplía, ahora fíjense, hermanos, hasta dónde alcanza la benevolencia de Dios. Ahora va a escuchar también la oración de su pueblo. Así que para escuchar la oración de Salomón, Salomón tuvo que cumplir ciertos requisitos. Pero Dios también le dice a Salomón, en dos pasajes que están ustedes viendo en su pantalla, que el Señor pide estos requisitos para que ahora Dios escuche la oración de su pueblo. Y es lo importante. Y decirles, hermanos, a través de una pregunta nuevamente: ¿quieren ustedes, amados hermanos, que Dios escuche su oración? Yo creo que sí. Así que vamos a reunir los requisitos, los cuales vamos a considerar en esta mañana y los vamos a practicar a partir de hoy. Amén. Porque queremos el favor de Dios. Amén. Con fuerza, hermanos. El Señor quiere una iglesia viva. Respondan con más gozo, hermanos, pero de verdad el Señor se goza cuando su pueblo se une a una voz glorificándole. Amén. Eso, hermanos. Amén. Así que sus ojos, hermanos, en 2 Corintios 7, versículo 14, y su corazón
recibiendo la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 14, hermanos. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a analizar, hermanos, primeramente la frase. El requisito que Dios pide para que nosotros tengamos la garantía, la certeza, la confianza de que mi oración va a ser escuchada, es que nos humillemos como pueblo. Si se humillare mi pueblo. Es importante saber, hermanos, y saber que el Señor no llama mío a alguien que Él no conoce. Y eso a veces es muy duro aceptarlo, pero es la verdad. La gente, hermanos, la gente inconversa, de hecho nosotros antes de ser convertidos, también tenemos esa idea de que el Señor, como todos son hijos de Dios, Dios escucha a cada uno, y es una mentira. Dios, hermanos, solamente escucha a los que son suyos. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 14, precisamente Jesús dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y me siguen. Así que aquí, hermanos, no hay lugar a dudas de lo que el Señor está diciendo. Él no llama a nadie mío si no le pertenecen. Y todo es a través del sacrificio de Jesús. Amén. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10, que nosotros también somos su pueblo escogido, su nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y esto, hermanos, nos queda claro que también la iglesia, porque estamos en un contexto judío. Amén. Estamos aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento, entendiendo el contexto, le está hablando al pueblo de Israel. Pero nosotros, la iglesia de estos tiempos, también somos el pueblo especial de Dios. Así que nosotros también le pertenecemos. Esta palabra va dirigida al pueblo de Israel. Y menciona, hermanos, y no menciona que deben humillarse ante los gobernantes, ante los diputados o cualquier otra persona que no conoce a Dios, sino que está esperando que el pueblo se humille, pero para eso se requiere hacerlo con madurez y entendimiento, lo que significa humillarse delante de Dios. Porque, hermanos, podemos tener conceptos de lo que es humillarse delante de Dios, pero podemos estar equivocados. Por eso es necesario analizar a la luz de la Biblia cómo yo me puedo o me debo humillar delante de Dios. Así que vamos a entenderlo, hermanos, y se necesita madurez y disposición para hacerlo. Amén. Así que vamos a verlo, hermanos, porque el ser humano, cuando escucha la palabra humillarse, como que le brinca, ¿verdad, hermanos? Como que nos brinca. No nos gusta la palabra que nos humille. Solamente, hermanos, cuando nos hablan de humillarse, sale a ese brinco, esa soberbia, esa altivez con un enorme cuello erguido. O sea, ¿cómo yo me voy a humillar? Hermanos, no nos está pidiendo el Señor que nos humillemos ante seres humanos, nos pide que nos humillemos delante de Él. Y es, hermanos, que nosotros lo debemos de hacer de esa manera. Así que la humillación, hermanos, es una de las primeras claves para una oración escuchada, porque de ahí depende, hermanos, la contestación. Este es el secreto a voces, hermanos, porque la Biblia no solo lo declara, sino también nos da ejemplos de los cuales esta palabra se cumple. Y vamos a confirmarlo, hermanos, primeramente Santiago capítulo 4, versículo 6, si usted me acompaña ahí, hermanos, en su Biblia, en Santiago capítulo 4, versículo 6, nos dice algo muy, pero muy interesante respecto al tema de la humildad. O sea, ¿ya está ahí, hermanos? Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios da gracia a quienes no han llegado, hermanos. Santiago 4:6, Dios da gracia a los humildes y resiste a quienes, a los soberbios. Y luego, si usted le da más adelante en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se va a encontrar en el mismo contexto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, donde nos dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de los gobernantes. ¿Así lo dice? Bajo la poderosa mano de los poderosos, de los ricos. Lo dice de esta manera:
No, hermanos, dice de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así que podemos encontrarlo, hermanos. Y qué interesante que en esta fase bíblica está alineada con lo que Dios le dice a Salomón acerca de la humillación. Y es un principio, ejemplo práctico y brillante, hermanos, de lo que es la verdadera humillación. Ahora, si usted es rápido en el esgrima, ¿verdad? A ver si encuentra rápido el capítulo 10 del libro de Daniel. A ver quién lo encuentra rápido, hermanos. Daniel, capítulo 10. ¿Ya lo encontró? Daniel, capítulo 10, versículo 11. Vean, hermanos, qué hermosas palabras le dice este ángel a Daniel. Está ahí. Dice, y me dijo Daniel, varón muy amado. Vean qué hermosas palabras, hermano. ¿No gustaría usted que Dios le dijera así? Varón o varona muy amada. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Ahí, hermano, en el nombre de Daniel, póngale el suyo. Ponga su nombre, hermano. Haga usted de cuenta que el ángel de Dios le está diciendo a usted estas palabras y te va a decir, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a qué, hermanos, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjense, hermanos, ¿no nos gustaría que el Señor nos hablara de esa manera? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y aquí están todas las palabras que tienen el contexto de la humillación de una manera correcta y bíblica. Encontramos, hermanos, a Daniel en una tremenda crisis, dispuso su corazón y se humilló delante de Dios, y entonces su oración fue escuchada. El relato nos cuenta, hermanos, que el mismo Miguel es enviado a Daniel y le dice, varón muy amado. Qué hermosas palabras. Fui enviado en tu auxilio. Pero no solo Daniel es amado, hermanos, también lo somos nosotros. Amén. Amén. Pero eso usted se lo tiene que creer. Y tiene que saber, hermanos, que la humildad es algo que nosotros tenemos que aprender a ponernos. Así como usted esta mañana se fue a ver a su closet, a ver con qué ropa se venía a la presencia de Dios, ahí también, hermano, en su closet personal, ponga la humildad. Póngase el traje de la humildad. Hermana, póngase el vestido de la humildad. Y no es algo descabellado. Vean lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12. En la carta a los Colosenses, hermanos, el apóstol Pablo también nos hace esa referencia de cómo debemos de venir vestidos a la presencia de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dice allí, vestidos pues, ¿cómo dice, hermanos? Vestidos como escogidos de Dios, santos y... Así que, hermanos, no solamente Daniel es amado, también nosotros somos amados. Y dice que nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad y de ¿qué? De humildad, de mansedumbre y de paciencia. Yo sé que todos nos esperamos por venir lo mejor vestidos a la presencia de Dios cada domingo, cada que hay servicio, ¿verdad, hermanos? Amén. Faltó convicción, hermanos, lo cual quiere decir que se pusieron lo primero que encontraron, ¿verdad? Pero bueno, es una realidad. Pero también, aparte de vestirnos decentemente, dignos de Dios, ¿por qué no nos vestimos con estas virtudes, hermanos? Venir a la iglesia con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con misericordia, de dignidad, hermanos. Porque la enseñanza de hoy, hermanos, es enseñarte tu capacidad de humillarte de la presencia de Dios. ¿Qué capacidad tengo yo para humillarme delante de la presencia de Dios? Si usted, hermanos, hoy está atento a sus palabras, Él abrirá sus oídos y va a estar atento a la oración que usted tenga en este día y a partir de hoy, si tiene la actitud de humildad. Y recuerda, hermanos, que la soberbia y la altivez
lo alejan de Dios. Lo leímos en Santiago, amén. Pero la humillación nos dice, nos acerca a Dios. Así que vamos a ver, hermanos, el primer paso rápidamente. El primer paso es humillarse delante de Dios, pero hay que aprender a hacerlo, porque como les dije al principio, posiblemente nosotros tengamos un concepto erróneo de lo que es ser humilde, humillarse delante de Dios, y lo tenemos que aprender a hacerlo ahora de manera eficaz, y sobre todo para ganarse el favor de Dios bíblicamente como Él lo ha establecido. Si se humillara mi pueblo, entender, hermano, que la humillación no se hace delante de Dios bajo conceptos humanos. Es decir, hermanos, cuando hablamos de humillar o de humillación o de tener humildad, pues nos equivocamos con una falsa humildad, ¿verdad, hermanos? De poner nuestras manos en los bolsillos y decir, no, pues yo aquí bien humilde, yo tranquilo, yo me llevo bien con todos. No, hermanos, esa no es una humildad. Cuando menos no es la humildad que espera Dios de un hijo suyo. Y tampoco, hermanos, la humildad se refiere a una ropa sencilla, una ropa tal vez ya gastadita, de que no tengas dinero, y creer que por esa condición de humildad económica estás cumpliendo con el requisito de ser humilde delante de Dios. Tampoco se refiere a eso el Señor. No tiene nada que ver ninguna de las dos cosas que acabo de mencionar. Así que deséchenla de su mente y no crean, hermanos, que teniendo estas características van a agradar a Dios. Amén. Porque Salomón era el hombre más rico de la tierra. Así que desde ahí desechemos que no tiene nada que ver el dinero. Amén. Sino la condición del corazón. Es allí, hermanos, donde el Señor ve la humildad interna de cada uno de sus hijos. El corazón. Y el primer paso para ganarse el favor de Dios es humillarse delante de su presencia internamente. Y eso, hermanos, solo se logra a través de un arrepentimiento. Y esto, hermanos, es más que un simple remordimiento pasajero. Es un sentimiento, hermanos, para que usted entienda lo que es el verdadero arrepentimiento, es tener un dolor por haber ofendido su santidad. ¿Ya vio cómo cambian las cosas cuando se habla de humillarse delante de Dios? No tiene nada que ver con su condición social económica, tiene que ver con su condición espiritual, acerca de la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Humildad es arrepentirse de corazón. Y arrepentirse de corazón, hermanos, es sentir dolor, vergüenza por haber ofendido a Dios. Con mis pecados, con mis actos, o como dice por ahí la frase que reza, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. Por omisión también ofendemos al Señor. Es una actitud que reconoce nuestra enorme necesidad de Dios y la renuncia de nuestros propios intereses. Eso es humillarse delante de Dios, hermanos. Renunciar a nuestros propios intereses. Eso es humillarse. El arrepentimiento siempre ha sido el tema central de Dios desde que el hombre se rebeló en el jardín del Edén. El Señor ha estado llamando al arrepentimiento con el fin de salvarlo de la condenación eterna, pero se requiere el requisito de arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón de pecados. Como dice la Biblia, hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La condición es que nosotros aceptemos ese sacrificio en virtud de nuestro Salvador Jesucristo y nos arrepintamos entendiendo con dolor que nosotros merecíamos la cruz y no Él. Él tomó nuestro lugar. Pero ¿cómo llegó Juan el Bautista? Diciéndole a mis amados consiervos, paisanos, Dios los bendiga. ¿Cómo llegó? Arrepentíos, generación de víboras. El tema central, hermanos, es el arrepentimiento. Después vemos al propio Señor Jesucristo en los evangelios también decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es la palabra de Jesús, hermanos? Mateo 4:17. Luego los apóstoles, hermanos, vemos en Hechos capítulo 2:38 en la voz de Pedro diciéndoles:
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, el tema sigue. Pablo en la misma carta de Hechos, capítulo 17, versículo 30, también les dice que si queremos ganar el favor de Dios, también les dice: arrepiéntanse de todos sus pecados. Y el Salmo 51, versículo 17, de una manera magistral, dice el salmista lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que si se dan cuenta, hermanos, el contexto, el lineamiento que Dios pide a través de este requisito de humillarse, siempre va en la misma condición: es arrepentimiento. No se engañe usted, hermano, ni se enganche con que si usted es pobre, agrada más a Dios que el hermano que tiene mejor condición económica, porque no es así, hermanos. Yo conozco pobres, soberbios y altivos, y Dios está alejado de ellos, y no es por su condición de pobreza. Y conozco personas de posición económica alta, que Dios está cerca de ellas porque son humildes de corazón, y no tienen nada que ver su carro, su casa, no tiene nada que ver. Si no, hermanos, pues para empezar, Salomón no hubiera estado bajo la gracia de Dios. Amén. Así que Dios no ve eso, hermanos. Eso no es la humildad. Así que desechémoslos, por favor, y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, transformen su entendimiento y renuévenlo, hermanos. No se conformen a este tiempo, porque este tiempo, hermanos, estos tiempos, ¿qué es lo que más nos inclina? ¿Qué es lo que más nos enseña? A ser soberbios, ¿verdad? A ser altivos, a ser autosuficientes, no necesitar de Dios. ¿Para qué vas a ese lugar? Solamente ahí te lavan el cerebro. ¿No son frases que nos han dicho? Pues gloria a Dios que nos lavan el cerebro, ¿verdad? Porque necesitamos esa agua viva que nos lave de toda esa contaminación que traemos en el cerebro, que este mundo contaminado, corrupto, nos ha inculcado. Amén. Así que, hermanos, esa es la condición. No conceptos humanos, sino conceptos espirituales. Arrepentimiento de corazón interno. Segundo paso, hermanos, una vez que usted ya logró entender cómo se humilla uno delante de Dios, que es arrepentirse, sentir dolor, vergüenza por haber ofendido la santidad de Dios, entonces puede pasar al segundo paso. Usted no puede pasar al segundo paso si primero no tiene, sí, obviamente, y perdonen la repetición, si usted no ha pasado el primer paso, no puede pasar al segundo. Amén. Así que de aquí depende todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Primer paso, humillarse a Dios. Segundo, orar, invocando el nombre de Dios. Dice ahí, hermanos, el pasaje de Crónicas: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, es el segundo paso. Así que el segundo paso para ganar el favor de Dios, hermanos, es invocar el nombre de Dios. Ahora, ¿usted lo hace a la manera religiosa o a la manera de Dios? Porque también aquí tenemos otros conceptos, ¿verdad? Posiblemente nosotros creamos que en nuestras oraciones estamos invocando el nombre de Dios con conceptos humanos y creemos que están los correctos. Y aquí yo creo que no tenemos mucho problema, ¿verdad? Porque todo mundo se sabe el Padre Nuestro. Amén. Y el Señor Jesucristo enseñó esta oración modelo de cómo se invoca el nombre de Dios. ¿Y cómo empieza esta oración? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y de dónde dice que el Señor va a escuchar? Desde los cielos. Eso es importante entenderlo. Muchas personas que pertenecen a otras religiones, ¿verdad?, invocan el nombre de sus ídolos, pero estos no los escuchan porque no existen. Y el salmista lo dice en el Salmo 115, ¿verdad?, que le hablan a ídolos hechos de yeso, de madera, de oro, de piedra, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que tienen boca pero no hablan, que tienen pies pero no andan. Hermanos, imagínense qué poder tiene un Dios al que tú tienes que cargar. Ese no es Dios, hermanos, para nada. Pero las religiones los idolatran,
le rezan y están esperando de verdad que les escuche. Qué pérdida de tiempo, hermanos. Pero otros son enseñados para que oren en nombre de algún ángel o de algún santo, ¿verdad? Es increíble, hermanos, hoy en día, y la verdad es tenebroso, cómo la adoración a la Santa Muerte ha ganado tantos adeptos, que de verdad, hermanos, es escalofriante cómo se están perdiendo. Y es la misma condición. Ahí tienen una figura de forma de calavera, con una hoz, creyendo que les va a escuchar, creyendo que puede hacer algo por ustedes. Lamentablemente no saben que detrás de todos esos ídolos hay demonios, y son demonios los que les contestan y les conceden sus peticiones para que sigan enseñados ahí, enganchados ahí y adorando esa falsa imagen de la cual Dios prohibió en los 10 mandamientos. Pero la gente, hermanos, vive en tinieblas, no saben invocar el nombre verdadero de Dios. Así que nosotros, hermanos, la Biblia es la que tiene la única autoridad para aclarar nuestra mente y saber invocar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo invocamos, pastor? Si muchos dicen que Jehová ni siquiera se debe de llamar Jehová, que se debe de llamar Yahweh, y otros que se llama Yahweh y que no se llama así, que solamente le pusieron vocales para que tuviera algún nombre. Entonces, pastor, ¿en qué estamos fallando? Hermanos, es muy sencillo. ¿Por qué se pierde el tiempo en ese tipo de necedades? Cuando 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice cómo invocar el nombre de Dios. Tan simple y tan sencillo, hermanos. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vea usted ahí, hermanos, cómo el Señor nos dice cómo invocar correctamente el nombre de Dios. ¿Están allí? 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay, ¿cuántos dioses? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Jesucristo es Dios, Dios es Jesucristo. ¿Por qué nos estamos rompiendo las vestiduras, verdad? A ver, que si estoy en el nombre correcto, que hacia quién adoro, que cuál es el nombre de Dios. Hermanos, dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Jesús enseñó, hermanos, que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, el Padre lo va a dar. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Vean, hermanos, no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Y quién es? Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No te estés perdiendo tu tiempo, ni desgastándote, ni rompiéndote las vestiduras. ¿A quién o cuál es el nombre verdadero de Dios? Hermano, caminó entre nosotros. Y su nombre es Jesucristo. Y es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, hermanos, ¿a quién tenemos que invocar? A Cristo, hermanos. Porque Cristo es el Padre es Cristo. No entendemos, nuestra mente finita no nos da para entenderlo, pero sabemos, hermanos, que es la verdad, porque Cristo habita toda la plenitud del Padre. Amén. Así que, hermanos, y no estoy diciendo, hermanos, que hagas a un lado en tus oraciones refiriéndote al Padre, claro que no, pero, hermanos, el nombre de Dios, hermanos, tiene que ver intrínsecamente y directamente con el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús, hermanos? ¿Cómo? Jehová salva. En el hebreo, hermanos, Yeshua, Jehová salva. Eso es lo que significa, hermanos. Así que Jesús mismo lo enseñó. Por eso la clave para invocar el favor de Dios, hermanos, está en pedir en el nombre de Jesús, y que lo que el hombre se arrepienta tiene que hacer que invocando el nombre de Jesús sus pecados le sean perdonados, porque es la manera de ganar el alma para el Señor. Amén. Amén. Tiene que este prospecto, los que van a evangelizar, hermanos, tienen que hacerles quedar bien claro y bien entendido a los que van a evangelizar que la oración no los va a salvar del infierno.
sino es su arrepentimiento. Y la oración es el medio para entender ese arrepentimiento. Porque ese es un error que se comete en muchas iglesias. Por eso, hermanos, en muchas iglesias les dicen, si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano. Ahí viene la persona, hacen una oración pública y ya se salen bien contentos creyendo que ya fueron salvados. ¿Por qué? Porque hicieron la oración. Y no es así, hermanos. La salvación viene a través del arrepentimiento, pidiéndole a Jesús que perdone tus pecados y que te arrepientes de haberlo ofendido y que ahora es tu Señor y tu Salvador. Y se consuma la salvación. Eso es algo que tenemos que entender, hermanos, porque hay mucho problema en el evangelismo equivocado. Hay veces, hermanos, que una persona hace la oración de confesión, como se le conoce, y después de días, semanas y hasta meses, cuando ya comprende que se tiene que arrepentir, entonces se viene y se efectúa la salvación. Porque comprenden que lo que nos salva de la condenación es el arrepentimiento. Así que métanselo bien, hermanos, en su cabeza. No es la oración la que salva, es el medio, pero es el arrepentimiento. Reconocer en virtud del Señor Jesucristo su sacrificio, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, ahora eres tú mi Señor y mi Salvador. Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Me llamáis Señor, Señor, pero no haces lo que digo. Solamente una persona que realmente se ha arrepentido sigue al Señor Jesucristo. Amén. Eso es algo que podemos entender. Invocar el nombre de Dios, orar y buscar su rostro. Y de aquí, hermanos, pasamos al tercer paso. ¿Están ahí? En 2 de Crónicas 7. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ahora sigue el siguiente requisito: y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren. El tercer paso, hermanos, es convertirse a Dios. El segundo era invocar el nombre de Dios. Ahora es convertirse a Dios. Este paso, hermanos, tiene que ver con la conversión como un resultado de un verdadero arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo que por sus frutos se va a conocer quién verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Amén? Por sus frutos los conoceréis. La conversión es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Después de que el hombre se arrepiente de sus pecados e invoca el nombre de Jesús pidiendo perdón por ellos a través de la oración, el Señor perdona toda la maldad, todos los pecados. Pero a partir de ese momento, hermanos, debe iniciarse una vida de obediencia y santidad delante de Dios. Por eso Pedro les decía, hermanos, en Hechos capítulo 3, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esa es una promesa, hermanos. Una promesa que ustedes en sus acciones de gracias lo comprobaron. ¿No es así? Tiempos de refrigerio. La obediencia a Dios, hermanos, trae una gran bendición a nuestras vidas. Y como salvos por la preciosa sangre de Cristo, debemos de vivir como tales. Los ya convertidos tienen la misma condición. De hecho, la condición para un convertido es más exigente. Y se requiere ver con madurez. Y se requiere contestar una pregunta. Y esa pregunta, hermanos, la encontramos en 1 de Pedro 4, versículo 17. Si usted me acompaña rápidamente ahí, hermanos, 1 de Pedro 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vean lo que dice el apóstol. 1 de Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Y si primero comienza por nosotros, la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo, fíjense, con dificultad se salva,
Otra pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y ven qué preguntas, hermanos, que tenemos que darles respuesta. ¿A dónde irá a parar el creyente? Y se los voy a decir así, hermanos, y espero lo tome usted con madurez. ¿A dónde irá a parar el creyente, el cristiano, que vive su vida con un poco de Cristo y mucho de sí mismo? ¿Dónde quedará el creyente, hermanos, que tiene poco de Cristo y mucho de sí mismo? Un poco de su voluntad de Dios y mucho de la mía. ¿Dónde quedará? Un poco de mi santidad y mucho del mundo y de carne. Una mente carnal, palabras carnales, conceptos carnales, decisiones carnales que solamente llevan a lo propio y al engaño. ¿Dónde quedará, hermanos, el creyente que vive así, con mucho de sí mismo y muy poco de Cristo? Con mucha carne y poca santidad. Su propia voluntad encima de la voluntad de Dios. ¿Dónde quedará? Yo creo que, hermanos, es difícil, no es fácil adivinarlo, ¿verdad? Primera de Pedro 4, versículo 18 nos dice que tenemos que ver. Y si el justo con dificultad se sabe, ¿dónde queda el impío y el pecador? Y el 4, hermanos, vean lo que dice el versículo 3. Primera de Pedro 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quién? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué es lo que nos hacen? Nos ultrajan. Pero dice la Biblia que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que, hermanos, nosotros debemos de parar ya eso, debemos de dejar eso y darle el resultado que Dios merece. Entenderlo, hermanos, es fundamental para ganar el favor de Dios. Así que, ¿cuál es el resultado final? El favor de Dios. Porque en el mismo libro, hermanos, segundo de Crónicas 7, ahí en el mismo pasaje, nos dice, después de haber cumplido los 3 requisitos, si se humillare su pueblo, invoquen su nombre, busquen su rostro y se convirtieran en sus malos caminos, entonces viene el favor de Dios. ¿Y cuál es? Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, estarán abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración de ese lugar. Así que, hermanos, vean lo que nos hemos estado perdiendo. El Señor, hermanos, ahí está listo y dispuesto para escuchar nuestras oraciones. Pero tal vez nosotros, hermanos, por tener un concepto erróneo de cómo acercarnos a Él o cómo ganar su favor, los estamos retardando. Y pudiéramos estar ya gozando su favor. Como resultado del arrepentimiento, de invocar el nombre de Dios a través de Jesús para perdón de pecados y una auténtica conversión, viene la respuesta de Dios. Él va a oír desde su trono, desde los cielos, va a perdonar todos los pecados, va a sanar nuestra tierra, y la tierra, hermanos, tiene que ver con tu salud, tiene que ver con tu economía, con tu relación matrimonial, con tu relación con tus hijos. Todo, hermano, el Señor lo va a sanar, siempre y cuando cumplas esos 3 requisitos. Por eso, hermanos, a veces la pregunta siempre es obligada. ¿Usted, hermano, está seguro que sus oraciones son escuchadas? Amén. Gracias a Dios si tienes esa certeza. Pero si aún así, hermanos, por ahí tienes alguna duda, el apóstol Juan en el capítulo 9, versículo 31 nos aclara el concepto y nos dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero aquel que se arrepiente, a ese escucha. Juan 9, 31. Nuevamente la misma línea, que es el arrepentimiento. Qué importante, hermanos, es el arrepentimiento. Porque lo primero que promete Dios es oír desde el cielo nuestro clamor, perdonar nuestros pecados,
porque a causa de esos pecados es que estamos alejados de Dios. Pero si nos acercamos a Él en arrepentimiento y confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, toda nuestra vida va a cambiar. No importa cuán destruido se encuentre el hombre por causa del pecado, no importa cuán destruido esté tu matrimonio, no importa cuán destruida esté tu relación con tus hijos e hijas, si tú sigues estos consejos de Dios, estos requisitos, el Señor va a restaurar tu vida completamente. Porque el Señor, hermanos, no es alguien que diga, bueno, de poquito en poquito, no, hermano. Él restaura completamente la vida de los que son fieles a Él. Amén. Amén. Así que eso, hermanos, es lo que yo quiero que te lleves esta mañana. Hay una promesa para los que son fieles, pero hay que cumplir ciertos requisitos, porque Dios obra conforme a lo que Él estableció. Nosotros no le podemos tronar los dedos a Dios. Amén. No le podemos exigir a Dios que obre a nuestro favor si no cumplimos esos 3 requisitos. Es algo que debe de quedarnos bien claro, hermanos. Dice Isaías, con este término, Isaías 55, versículo 7. Se pueden reír, hermanos, porque saben que cuando un pastor dice con esto termino, todavía falta media hora. Pero háganlo con toda confianza, hermanos. Si usted quiere ganar el favor de Dios, dice Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Jehová, hermanos, es el mismo contexto de convertirse. Es decir, hermanos, retornar, dar la vuelta. Si usted estaba caminando en sentido contrario a Dios, hermano, vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios. Si usted está tomando una filosofía o le está coqueteando alguna religión, hermano, cese sus caminos y regrésese a Jehová. Él no lo va a castigar porque se fue siguiendo alguna filosofía, alguna situación. Regrésese a Dios, hermano, y Él va a tener amplia misericordia en perdonarle, restaurar su vida y, lo más importante, restaurar su comunión con Él. Eso es lo más importante, hermanos. Así que Él está, hermanos, desde los cielos escuchándole. Tenga esa confianza. Dios está atento a sus oraciones. Él no es insensible a su dolor. Él no es insensible a lo que usted está pasando, viviendo o está sufriendo y llorando. Él está ahí presente, pero ¿qué impide que Dios conteste nuestro gemido, nuestro dolor? No cumplir los requisitos. Estamos aún a 3 pasos de ello, hermano. Cada uno sabe. Si quiere recibir de la voz de Dios, es escuchando tu oración. Así que, hermanos, yo les animo de verdad a la brevedad que empiecen a practicar el arrepentimiento. Conviértanse de sus malos caminos, de sus malas decisiones. Vuélvanse a Dios si se alejaron de Él. El Dios de la Biblia, hermanos, no se encuentra en las religiones. El Dios de la Biblia se encuentra en la Biblia. Amén. En este libro. Invoca con corazón limpio el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, y déjense guiar por su Santo Espíritu. Pero sobre todo, hermanos, es necesario aprendernos a humillarnos delante de Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios de las religiones, no al concepto de Dios que yo tengo o que me agrada tener. Es el Dios de la Biblia, hermanos. Aprende a depender solamente de Él. Y en estos tiempos de angustia que estés viviendo, amado hermano, aprende, hermanos, a esperar en Él. 3 pasos para escuchar de la voz de Dios. He oído tu oración. Amén. Y eso, hermanos, solamente depende de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hagamos una oración. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar todos, por favor.